Vamos a ver que cuando no se nos cumplen los supuestos de ANOVA, podemos ejecutar algo que es la transformación de datos. ¿Qué pensás de esta afirmación, Esteban? Eh, sí, excelente. Muy bien, gracias. Sí. Primero ejemplo, luego explicación. Veamos qué es lo que haríamos. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que se hace en esta situación? Vamos a crear una variable que yo aquí la nombré como transformación SQRT, de transformación de raíz cuadrada. Y lo que hacemos es ejecutarle la función de raíz cuadrada a nuestra variable de respuesta. Eso es todo. Tomamos nuestra variable de respuesta, la pasamos por raíz cuadrada y obtenemos ese conjunto de datos de la variable de respuesta transformados. Eso es todo. Transformar la variable de respuesta, pasarla por raíz cuadrada. ¿Y qué se hace luego? Se calcula el modelo lineal ahora utilizando los datos transformados como variable de respuesta en función de nuestros factores. Devolvámonos al modelo lineal anterior. En el modelo lineal anterior, vean que utilizábamos directamente rendimiento, tal cual lo sacamos de los datos. No nos sirvió para los supuestos de la ANOVA. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Le sacamos la raíz cuadrada, le sacamos la raíz cuadrada acá y el modelo lineal ahora lo hacemos utilizando como variable de respuesta los datos transformados a la raíz cuadrada. Todo esto queda igual. Ejecutamos el ANOVA. Todavía no vamos a saber si ese ANOVA nos sirve o no. Evaluamos, evaluamos los supuestos. Esteban, de este histograma, ¿qué me decís? Se ve casi igual que la anterior. Pero se ve bonito, ¿verdad? No, no es que empeoró. Sí, no, no, Bien. no. Y Sigue teniendo la misma cola a la derecha, sí. vas a ver, no es exactamente igual. Mejora, pero nuevamente es mejor ver el cuantil cuantil. Mejor aún, estimado Esteban, acá tenemos el código de evaluar los supuestos. ¿Qué me puede decir ahora con respecto a la homogeneidad de la varianza? Es un poquito mejor, pero yo todavía veo que no. Bien, Todavía se tiene el patrón. Ujú. tiene el patrón, pero vea que despegó los datos, ¿lo ves? Sí, un poco. Está mejor, pero no lo suficiente. No nos sirvió, o sea, nos mejoró un poquito, pero esto no cumple homogeneidad de la varianza. Mejoró, todavía no es homogéneo. Vemos el de cuantil cuantil, el de normalidad, y resulta, Esteban, que si comparamos este con el otro, estas colitas ya son más pequeñas, ya están más pegadas acá. Ajá. Sí, como que se suavizó la curva. Son más pequeñas y ganamos ahí, pero nuevamente todavía esto no nos sirve. Nuevamente acá lo que quiero reforzar es que el de gráfico de cuantil cuantil es súper poderoso para evaluar normalidad. Si no nos sirve raíz cuadrada, hacemos otro intento, raíz cúbica. Entonces, ¿cómo se saca raíz cúbica? Llegamos, tomamos los datos y le sacamos la raíz cúbica de esta manera. Entonces, la consulta que ustedes me pueden hacer es, ¿qué es eso tan extraño que está ahí? ¿Por qué eso? Está en dar el rendimiento por el valor absoluto de dar el rendimiento a la potencia de 1/3. Entonces, recordemos, elevar a la potencia de 1/3 es sacarle la raíz cuadrada cúbica. El hecho que se ponga esta parte de valor absoluto es porque ciertas raíces cúbicas nos pueden dar números complejos y esto es algo que no queremos que nos ocurra. Entonces, la manera de sacar la raíz cúbica es tal como lo tenemos acá. ¿Por qué lo hacemos de esta manera y no directamente como elevado al 1/3? Porque hay casos de números complejos que tenemos que
que evitar y haciendo esto lo evitamos. Sacamos modelo, vean de que ahora estoy utilizando los datos de la raíz cúbica, sacamos el modelo lineal, sacamos el ANOVA, evaluamos residuos, obtenemos histograma y le consulto a José Daniel Amador qué piensa de este histograma. Ya se ve un poco mejor que el otro, profe. Sigue mejorando, digamos. Al menos no empeoró, ¿verdad? Sí, sí. Eso estamos de acuerdo, al menos no empeoró. Homogeneidad de la varianza, José Daniel, ¿qué dice? Digamos, igual que en el pasado, ya se ve como un poco más agrupados los datos. Si usted puede ver antes, se veían como más distancias. Ahora ya se están como despejando un poco mejor. Correcto, va mejorando. Sin embargo, yo todavía no compro que esto sea homogéneo. Todavía lo que no me gusta es ver este crecimiento aquí, que es en ambos lados. Mejoró y mejoró bastante con respecto a la raíz cuadrada, pero seguimos mal. Esto no es homogéneo. Evaluamos, bueno, aquí ya lo tenemos en más grandecito, todavía le falta. Vemos el gráfico de cuartiles y ¿qué me dice con respecto a estas colas, José Daniel? Vamos a ver, las veo pequeñitas, a ver para acercarlas. Ya se ven como un poco mejor también que las otras. Correcto, Sí, vale. Ujú. están más ajustaditas a la línea y eso es Sí, bueno. correcto. Quiere decir que los datos se ajustan mejor a una distribución normal. Entonces, en este momento, todavía no estamos donde queremos estar. Tenemos que seguir con un tercer intento. Transformación por logaritmo. Facilísimo de realizar. ¿Cómo se realiza? Tomamos nuestros datos y le sacamos el logaritmo y lo guardamos en una variable. Esta variable le aplicamos el modelo lineal y evaluamos los supuestos de la ANOVA. Ese histograma, José Daniel, ¿qué dice? Claro que está mejor que el anterior. Se ve como más ajustado una distribución. Ha ido mejorando, efectivamente. Y vea qué chiva la homogeneidad de la varianza, José Daniel. Los dos grupos ya se parecen más. Antes estaban como más dispersos. Los del lado derecho ahora tienen como una mayor similitud, digamos. Ya no Correcto, hay tanto crecimiento en el grupo de la derecha, digamos. correcto. Ahora sí, parece que sí. Llegamos, tal como lo pongo yo aquí, llegamos a buen puerto. Llegamos a buen puerto. Esto ya pinta bastante bien. Vean aquí en más grandecito. Esto es homogéneo. Esto de viaje se ve Profe, que es homogéneo. Sí, Alan. profe, es que no sé, yo creo que lo del, sí, eso, los números complejos sí, pero para la raíz cúbica, digámosle, si se le meten números negativos, ella igual tira números negativos, o sea, la raíz cúbica no tiene ese problema. Los que tienen más bien ese problema es la raíz cuadrada, que no admite números negativos, ella sí tira números complejos, y y el logaritmo. Ok. Hay una razón de por qué en R hay que hacer eso, que tiene que ver con números complejos. Sí, tiene que ver con números No, complejos. Déjame no, no, buscar y luego te pongo la referencia. sí, sí, ajá, no, no, sí, sí tiene razón en eso, o sea, sí es por eso los números complejos. Pero me parece que está al revés, o sea, que más bien, es porque si vos ves, digámosle a los logaritmos, Ajá. eh, no se le aplicó, pero más bien es a los logaritmos, o sea, es al logaritmo y a la raíz cuadrada al que había que aplicarle eso y no a la raíz cúbica no es necesaria. Ok. Déjame, voy a verificarlo y ahí cualquier cosa lo volvemos a tocar. Al logaritmo sí hay que hacerle un ajuste. El ajuste que hay que hacerle es el caso del logaritmo de cero, que es problemático. Entonces, Ajá, generalmente a la transformación del logaritmo le tenemos que sumar una constante, lo cual no es ningún problema sumarle la constante para evitar el logaritmo de cero. Pero ahí lo vemos. Muchas gracias, Alan. ujú, por allá. Bien,
ahora sí es homogéneo. ¿Qué tenemos acá? Alan, ¿qué me dice usted sobre este gráfico cuantil para la normalidad? Y que es casi perfecto. ¿Verdad? Es lindísimo. Como que Y sí, y el otro también, el de homocesticidad. el de parece que logaritmo nos solucionó la vida. Parece que el logaritmo efectivamente nos solucionó la vida. Entonces, dije primero ejemplo, luego explicación. Viene ahora la parte de explicación. ¿Cuándo vamos a hacer las transformaciones, la transformación de datos? No logramos cumplir los supuestos. También sirven para obligar a que dos variables, dos grupos de medición o dos poblaciones que tienen distribuciones diferentes, homogenizarlas, que lleguen a tener la misma distribución, una distribución similar. Tal como lo hice en este ejemplo, se suele solo aplicar a la variable dependiente. Sin embargo, en este ejemplo tiene sentido porque la variable independiente son factores que son caracteres, es el algoritmo A, B y C, MT500, MT1000, MT50000 y software, hardware, etc. Sin embargo, nosotros podemos llegar a tener variables independientes que son valores numéricos. Puede llegar a ser necesario aplicarle la transformación a esa variable independiente, aunque no es lo típico. Típicamente nosotros solo a la variable de respuesta, a la variable dependiente, es al que le aplicamos eso. En regresión múltiple y en otros escenarios podemos aplicarse la variable dependiente como independiente, pero lo típico es que sea solo la independiente. De esto, ¿qué cosas hay que tener presentes? No es prohibido transformar datos. Yo espero que me inunden en preguntas ahora al final que llegamos a reportar los resultados, porque ahí pues considero que preguntas bastante que se le pueden generar a uno sobre qué validez tiene reportar unos resultados que se les aplicó una transformación. Entonces eso es algo que veremos. Sí tenemos que ser cuidadosos de cómo vamos a reportar los resultados. Si ejecutamos transformación de datos, a la hora de reportar los resultados decimos, se identificó una diferencia significativa en la transformación logarítmica del rendimiento. No en el rendimiento, sino en la transformación logarítmica del rendimiento. A la hora también de presentar resultados, podemos tener estadísticas de resumen donde podemos presentar los promedios tal cual, transformados, los promedios transformados tal cual, o destransformarlos a sus unidades originales. Sobre esta parte, sobre destransformar para probarlo, para presentar los datos, vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a ver cuántas. ¿Cuánto llevo acá de videito? Voy a cortar este video acá.